La familia del actor Bruce Willis anunció ayer que esta estrella de Hollywood se va a retirar del cine. Esto debido a una condición neurológica llamada afasia que le impide comunicarse con normalidad. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿La puede sufrir cualquiera de nosotros? Le preguntamos a la doctora Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos de qué se trata la afasia, en qué condiciones o circunstancias puede producirse. Bueno, la afasia en realidad es la pérdida o dificultad de comunicación por un daño en el cerebro, que tiene varias áreas que controlan el lenguaje. Las causas son muchas, pero es un área que en la mayoría de las personas diestras está en el lado izquierdo del cerebro y en la mayoría de las personas zurdas está en el derecho o está dividido entre el derecho y el izquierdo. Las personas zurdas, de hecho, tienen menor daño o mayor posibilidad de recuperación de la afasia que las personas diestras en general, pero depende mucho de la causa. ¿Y esto, doctora, se traduce en qué? ¿En dificultades para comunicarse? Además, a mí particularmente me llama la atención la edad del actor, 67 años, es muy joven, aparece de repente esta enfermedad. ¿Cómo podemos entenderla y si es degenerativa? O sea, ¿va a ir empeorando la condición de él o de quienes la padezcan? La afasia es un síntoma, es como decir dolor de cabeza. La afasia es la dificultad para emitir el lenguaje o para comprenderlo. Y en general va asociado a problemas de lectura, a problemas de comprensión, a problemas de emisión del lenguaje y hay distintos tipos de afasia. Por eso, si el problema es principalmente de la expresión y no poder encontrar las palabras, o si es un problema también de la comprensión de la palabra hablada o de la lectura o de la escritura. Entonces hay distintos tipos de afasias según el lugar del cerebro que tenga ese daño, pero siempre es por el daño de un lugar del cerebro, no es por una dificultad en la fonación, por ejemplo, en los músculos que hacen que uno hable, sino que es primario de un lado del cerebro. Entonces, primero hay que saber cuál es la lesión que tiene. Puede ser un tumor, puede ser un infarto, puede ser una enfermedad neurodegenerativa, hay muchísimas causas. Y eso es lo que no, por lo menos lo que se ha publicado no se sabe por qué lo tiene. Claro, de hecho el comunicado es poco específico en ese sentido y por su redacción, además, lo que plantea la familia lleva un poco a confundir el síntoma, digamos, con el origen. ¿Ah? Tal como usted lo explica, hay distintos orígenes que pueden producir esta afasia. Y por lo mismo, uno dice, bueno, podría producirse finalmente en cualquier persona si estamos hablando, por ejemplo, del efecto de un accidente cerebrovascular. Bueno, los accidentes cerebrovascular van aumentando su incidencia a lo largo de la vida, o sea, mientras más años tiene una persona, más riesgo tiene de tener un accidente vascular. Y la verdad es que el accidente vascular puede dar en cualquier parte del cerebro, si justo la mayoría de las veces puede ser un coágulo, es en la parte que emite el lenguaje, la dificultad va a estar en esa función. A veces es más extenso y compromete la emisión del lenguaje y también la comprensión de este. Y como le digo, también se afecta la lectura y la escritura. Entonces, no solamente la mayoría de las veces es algo más más extenso que solamente la emisión del lenguaje. No es que le falten las palabras, sino que a veces tampoco comprende lo que se le dice ni leyendo ni escribiendo. Y eso claramente, dependiendo de la causa, puede rehabilitarse, puede reaprenderse, pero en la medida que las personas tienen más edad es más difícil la rehabilitación. Doctora, y en ese mismo sentido, ¿esto es degenerativo? O sea, ¿va aumentando? Porque usted decía que más que una enfermedad es un síntoma. ¿Cómo se trata ese síntoma y si empeora ese síntoma o hay una terapia que pueda revertirlo? O sea, los fonoaudiólogos expertos en rehabilitación del lenguaje pueden lograr grandes avances en las personas, pero si es un coágulo, el daño queda ahí, circunscrito a lo que pasó en ese momento, pero si es una enfermedad neurodegenerativa, hay algunos tipos de deterioros como la afasia primaria progresiva, que se llama, que es una enfermedad rara pero que existe, en la cual la gente va perdiendo el lenguaje pero también va perdiendo otras habilidades. Es como un Alzheimer pero primariamente del lenguaje, una cosa un poquito para poder explicarlo, y eso sí es degenerativo y eso no tiene cura, pero es la minoría de las personas y tienen otros síntomas
síntomas aparte de la alteración del lenguaje, pero parte por ahí y lo más notorio es la dificultad en comprender o emitir el lenguaje. Ahora, ¿cómo es finalmente la calidad de vida de una persona que sufre esta condición? O sea, es difícil porque en el fondo toda nuestra vida está basada en el lenguaje, en el sentido de no poder expresarse, no poder comprender la lectura, no poder comprender, por ejemplo, una serie de televisión, no poder leer el diario. Son personas que se vuelven muy poco autovalentes porque requieren mucha asistencia en todas las actividades de la vida diaria. El lenguaje es parte fundamental de nuestro funcionamiento social. Doctora, ¿cuándo consultar a un doctor si estoy teniendo este tipo de síntomas o otro tipo que vengan, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular? Bueno, un accidente cerebrovascular es una urgencia. O sea, es alguien que estaba bien y de un minuto a otro, es una cosa que se llama ictal, pero es así, un minuto a otro empieza con dificultad para emitir el lenguaje, o no mueve un lado del cuerpo, o se le cae un lado de la cara. Esos son los síntomas más urgentes, y eso es una urgencia. Debe ir a un servicio de urgencia en ese momento, porque hay tratamientos que se hacen dentro de las 3, 4 primeras horas de iniciado el evento, sobre todo cuando son coágulos, que se inyecta una sustancia que los licúa. Y eso, en algunos casos, revierte prácticamente todo el daño. Pero si se deja pasar el tiempo, las neuronas empiezan a morir, y eso ya es bastante irreversible. Y consultar cuando hay un síntoma neurológico o un síntoma que no es lo habitual, o sea, un paciente que empieza a confundir las palabras, que quiere decir una palabra y le sale otra palabra, o puede ser esporádico por algunas otras causas, pero por ejemplo, que no comprenda la lectura, que no sea capaz de leer en voz alta. Esas son condiciones por las cuales hay que consultar. ¿Hay, doctora, factores de riesgo que sean específicos y al contrario, cierto tipo de decisiones, digamos, alimentos y, no sé, ejercicio, algún otro tipo de actividad que se pueda realizar para, de alguna manera, prevenir una condición como esta? O sea, todas las condiciones neurológicas, mientras más educado está el cerebro, en el sentido de que la persona tenga más lenguaje, lea más, tenga una vida sana, haga deporte, no consuma alcohol en exceso, evite el tabaco, tenga buenos hábitos de sueño, la calidad de vida es mejor, y el cerebro tiene una reserva funcional, que son como neuronas que están como guardadas en una caja fuerte, y que si nos pasa algo podemos rehabilitar áreas del cerebro usando esas otras neuronas que toman como el comando de lo que nos está faltando. Pero para tener esa reserva funcional, que tampoco es ilimitada y tiene también una carga genética, hay gente que tiene como más neuronas guardadas que las puede rehabilitar, o sea, motoramente o con el lenguaje, mejor. Por eso es importante mantenerse activo, mantener una vida social, mantenerse haciendo actividad física, con una dieta balanceada, evitando el consumo excesivo de alcohol, evitando el cigarro, que son y tratándose los factores de riesgo, sobre todo las enfermedades cerebrovasculares, que esas se pueden prevenir bastante bien, hipertensión, diabetes, obesidad. Y con eso es lo que más podemos hacer por cuidar nuestro cerebro. Doctora Evelyn Benavides, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días a ustedes.